Vamos a dar comienzo a la clase número 14 de TICS, que corresponde a la unidad número 5, primera clase de la unidad número 5, de hojas de cálculo, también conocidas como Excel. En esta unidad vamos a ver como aprendizaje esperado, elaborar planillas electrónicas útiles para el área de trabajo, incorporando estilos de celda, orígenes y destinos de datos, fórmulas, funciones y gráficos, entre otras. Criterios de evaluación. Digitar datos alfanuméricos para satisfacer un requerimiento. Operar con funciones matemáticas y o lógicas de acuerdo a la necesidad de la planilla electrónica. Elaborar gráficos utilizando planillas de cálculo y respaldar para salvaguardar, como en todas las aplicaciones de Office. Entonces, Excel. Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Se dice que sirve para trabajar con números porque, como son de cálculo, lo principal que hacen es operaciones numéricas, ¿ya? Pero también permiten hacer funciones de texto, funciones lógicas, funciones de imágenes, pero su fuente son las matemáticas y numéricas. Entonces, vamos a ir ya entrando un poco en tema. Clic derecho en el escritorio, como siempre, nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces acá a este Excel le vamos a poner, cambiar nombre. Excel de práctica. Ya, para las personas que no tienen Excel y están en Google Drive, en hojas de cálculo de Google, las funciones que las vamos a ver más adelante, se llaman funciones, tienen nombres muy similares. Si usted no las encuentra, basta con poner en internet función, por ejemplo, función suma en Google Drive, por inventar algo. Se llama suma. Y le va a aparecer la fórmula que usted necesita. Se lo explico así porque no tienen los mismos nombres. Y acá los nombres son todo. Ningún problema, María Angélica. Ahí la dejamos presente. Entonces, como dice acá, las hojas de cálculo o Microsoft Excel es un software que permite trabajar con datos de manera ordenada en una matriz. ¿Qué es una matriz? Esto es una matriz. Cuando uno ve una reja que tiene varios cuadritos, eso puede considerarse como una matriz. Préstame una toalla para ponerle. No me digas. No cacho. Voy a silenciar. Ya. Las matrices son esto. Tienen varias columnas, las columnas van de arriba a abajo, y varias filas, que van de izquierda a derecha o en horizontal. Las letras identifican columnas, ¿ya? Y los números identifican filas. El cruce entre una columna y una fila, primero la letra y después el número, dan una coordenada que aparece ahí, y eso es una celda. Entonces, si yo selecciono acá, estoy en la celda F5, A2 y 8, L3. ¿Cuántas filas tiene un Excel? Si presionamos la tecla Control sin soltar y la tecla hacia abajo, vamos a llegar a la última fila disponible. 1.048.576 filas o registros. Si hacemos lo mismo hacia la derecha, tecla Control sin soltar y hacia la derecha, la última columna se llama XFD. Ese es el último espacio posible de memoria para una hoja de Excel. En el caso de las hojas de Google Drive, el límite varía en función del archivo en la nube, ¿ya? Es un poquito más, digamos, complejo manejarlo ahí. Pero en el estricto rigor, ambas funcionan igual. Ahora, ¿por qué la última se llama XFD? Porque después de que pasa la Z, se empiezan a repetir las letras. Después de la Z se llama AA, AB, AC, AD, AE. Y cada vez que se da una vuelta,
o completa un ciclo de letras, va a pasar a la BA, BD, BC, BD, hasta la famosa XFD. Esas son las famosas celdas en Excel. En Excel, yo en las celdas puedo hacer casi cualquier cosa. Puedo escribir, hola, buen día, 7, poner algún monito quizá, no lo sé, cualquier cosa. Pero estas celdas en particular sirven, como les decía, para hacer operaciones matemáticas. Si yo escribo acá en B2, 5 más 2, debiera decir, ¿qué número? 7. 7, ¿cierto? Simple. ¿Por qué no lo muestra? Porque esto lo toma como un texto plano, no lo toma como una operación matemática. Para poder tomarlo como una operación matemática es necesario implementarlo como una fórmula. Dame un segundo. Insertar cuadro de texto. Entonces tenemos las fórmulas. Se inician con el signo igual. Ahí vamos llevando nuestras notas. Entonces, con el signo igual 5 más 2, si yo presiono Enter, ahora me va a hacer la operación matemática. Y ahí queda la operación matemática. Las operaciones básicas, ¿cuáles son? La suma, que se hace con el signo más, resta, el signo menos, división, con el slash, y multiplicación con el signo asterisco. Con esos símbolos podemos hacer las operaciones matemáticas. Entonces, vamos de nuevo. Igual, 10 más 2, 12. Igual, 5 menos 3, 2. Igual, 15 dividido 5, 3. Igual, 6 por 9. 54. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero el Claro. signo igual, ¿cómo lo colocó? El signo igual, mayúscula y abajo de las teclas F1, las recuerdan, el F1, F2 hasta el F12, ¿ya? Es mayúscula 0. Tiene que ser con el 0 del que está arriba, no del teclado numérico. Con ese 0. Usted pone mayúscula, igual. ¿Lo encontró? No, profe, me aparece 0. Ya, tiene que mantener presionada la tecla mayúscula. Y de hecho, si usted le pone bloqueo mayúscula, no le va a funcionar. Tiene que mantener presionada la tecla Shift. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe, ahora sí, gracias. De nada. Ya. Ahora sí. Listo. Entonces, ahí tenemos lo que son las famosas fórmulas en Excel. ¿Ya? Ahora, si yo tengo que hacer, por ejemplo, voy a tener una lista. Lista. Tengo el pan, tengo jamón y tengo queso.
y necesito calcular el total. El pan costó 1.500 pesos, el jamón costó 1.000 pesos y el queso costó 1.750. Necesito sumar todo eso. Lo que yo haría, por ejemplo, sería poner igual 1.500 más 1.000 más 1.750, ¿cierto? Está bien. Presiono Enter y me da el valor, 4.250 pesos. Pero ¿qué pasa si el jamón pasa de 1.000 a 1.500 pesos? ¿Está bien este valor? ¿Ahora? No. No. Entonces, lo que yo tendría que hacer sería volver a hacer la fórmula. 1.500 más 1.500 más 1.750. Para no hacer eso, lo que vamos a utilizar, en vez de escribir el valor absoluto, el número, lo que vamos a utilizar es algo que se llama referencia a la celda. Referencia a la celda. Es cuando escribimos el nombre de la celda en lugar del valor de la celda. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en lugar de 1.500 del pan, el nombre de la celda es C3. Entonces, voy a poner igual C3 más, ¿cuál sería la celda del jamón, del valor del jamón? C4. C4. Ya, para no tener que escribirlos a mano, también podemos darles un clic. Pongo el signo más, clic, y automáticamente se escribe el nombre. C5. Entonces C3, C4, C5. Y ahí están los valores nuevamente. Eso es cuando utilizamos referencia a la celda. Ahora, ¿para qué utilizamos esto? Si el pan va a bajar de 1.500 a 1.200, se actualizan los valores automáticamente. Y eso me evita tener que estar modificando la fórmula. Al utilizar la referencia a la celda, cada vez que yo actualizo algo, se actualiza el valor de la fórmula. Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, consultas? ¿Repito algo? ¿Explico todo de nuevo? Yo bien, profe, por lo menos. Voy entendiendo. La última parte, profesor, cuando usted cambió los valores, Esto de acá, abajo en el total ¿ya? puso las celdas, ¿cierto? Exacto. El nombre de la celda y ahí se cambia automáticamente. Claro. Ah, ya, ok. Claro. Gracias. En vez de, por ejemplo, vamos a hacerlos acá en paralelo, 1.200, perdón. Igual 1.200 más 1.500 más 1.750. Por ejemplo, ahora el queso va a costar 1.100. En el de arriba, que tiene la referencia a la celda, se va a actualizar y en el de abajo va a quedar igual. Porque no tiene la referencia, tiene los valores absolutos. 1.500, 2.000, 3.000. Cada vez que yo actualice, va a modificar el resultado. Ahora, para hacer esto, recuerden, siempre necesito saber en qué celda estoy parado. El cruce entre la columna y la fila me da la celda. Vamos por... La verdad es que esto lo voy explicando medio desordenado para que no sea tan aburrido, porque si no tendría que ir explicándole las barritas y los botoncitos. Y ahí no tendría mucho sentido. Ya hicimos esta tablita acá, pero necesitamos ponerle algún maquillaje, ¿cierto? Algo más divertido. En la cinta de opciones, que ya la habíamos visto, en la pestaña Inicio,
tenemos el grupo fuente que nos permite hacer las mismas cosas de siempre. Por ejemplo, cambiar el tamaño de la letra. Eso ya lo tenemos claro. Podemos cambiar el color de relleno, que es para el color de relleno de la celda. Por ejemplo, puedo seleccionar las dos celdas del pan y ponerle relleno verde. Puedo seleccionar las dos celdas del jamón y ponerle relleno en celeste. Y las dos celdas del queso y ponerle relleno en amarillo. Voy a seleccionar todo esto. Acá hay un botón nuevo, sí, en el grupo fuente, que es este, el botón de los bordes. Si yo lo presiono directamente, lo único que hace es poner borde inferior. Pero si yo despliego este botón, la lista, me da bordes. Borde inferior, superior, borde izquierdo, derecho, sin borde. El más utilizado, todos los bordes. Cuando yo aplico todos los bordes, toda la tabla, o sea, las columnas que yo seleccioné, las columnas y las celdas, las columnas, las filas que me dan las celdas, ahí sí, me lo dibujan como una tablita, le pone bordes. Puedo volver a seleccionar y poner, por ejemplo, borde grueso. De esa manera le dibujo los bordes a una tabla en la que yo estoy trabajando, a un conjunto de celdas. También tenemos las opciones de alineación de texto. A diferencia del Word y del Excel, perdón, Word y del PowerPoint, acá me aparece una nueva función que es para alinear el texto a la parte de arriba, del centro y de abajo. Acá no se nota muy bien. Pero si yo agrando estas celdas, las voy a agrandar, no tanto. Ahí sí. Estas celdas que están más grandes, les puedo poner que se pongan arriba, al centro o abajo. Por ejemplo, pueden estar todo al centro. O a la derecha y arriba. Qué bueno eso. Abajo y a la izquierda. En vez de tener que estar haciendo saltos de línea y apretar, utilizo la opción de alineación para una de las más comunes, al centro y al centro. Ahora, cuando yo necesito ajustar los tamaños de la celda para que se ajuste con el texto, ¿se fijan que hay unas líneas que separan estas letras? Acá. Sí, profe. Ya. Cuando el cursor tiene esa forma, esa flechita con la línea al medio, si yo doy doble clic, se va a ajustar al máximo tamaño, se va a ajustar al texto más grande que encuentre en esta columna. Lo mismo con esta. Si doy doble clic acá, se ajusta al texto más grande, que en este caso es jamón y queso. Lo mismo va a pasar con las filas. Si doy doble clic acá, se va a ajustar a la palabra más grande que encuentre. De esa manera puedo ajustar las celdas mucho más rápido. Acá no va a hacer nada, porque como no tiene texto, lo ajusto a un tamaño estándar. Una manera también rápida de ajustar todo, acá donde en esta esquina, si yo doy un clic acá, va a seleccionar toda la hoja completa. Y yo puedo ajustar las celdas. Si se fijan, ahí dice el ancho, en la medida interna y en píxeles. Cuando yo ajusto de esta manera, seleccionando la hoja completa y aumentando, disminuyendo el tamaño, estoy ajustando todas las columnas y filas por igual. Así de esa manera me quedan todas simétricas. No tengo que ir ajustando una por una. De esa manera, por ejemplo, las dejé más cuadradas. Y también seleccionando la hoja y dando clic entre medio, puedo ajustar todas las columnas sin afectar el resto. Ahí me quedan todas las filas al mismo tamaño.
Ya, la pestaña insertar, lo único nuevo que tiene son los gráficos. Los gráficos los vamos a ver más adelante porque necesitamos saber cómo trabajar los datos primero, tabularlos. Disposición de la página, que son los márgenes, la orientación y el tamaño. Esto ya está visto. Y acá tenemos las famosas fórmulas. Vamos a ver que no se nos olvide nada. Hago medio las funciones así. Ya. Vamos a ir con las fórmulas directamente. Vamos a usar como ejemplo, vamos a eliminar esto. Ahí está. Entonces, una hoja en limpio. Vamos a utilizar las notas del curso. Nota 1. Acá vamos a tener las notas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. El porcentaje de cada nota. La primera nota, 15%. La segunda nota, 15%. La tercera, 25%. La cuarta, 15%. Y la última, 30%. Y el ponderado. El ponderado es el resultado. O sea, de cuánto... Acá me equivoqué. Cuando les falte espacio, lo que pueden hacer es cortar, seleccionan los datos, clic derecho, cortar, ¿ya? Y lo pegan en la siguiente celda. Esa es una opción, si necesitan hacer espacio. Lo otro es que se pongan en una columna, clic derecho, insertar, y pueden insertar una columna completamente nueva. Acá tenemos la nota. Esto se llama número nota. Y acá vamos a tener un 6, un 6,5, un 7, un 5,5 y un 5. El ponderado es el porcentaje que se le saca a esta nota. ¿Cómo se le saca el ponderado a una nota? Igual la nota multiplicado por el porcentaje, que sería la celda D3. Eso es lo que vale realmente la primera nota. Ese 6 es un 0,9. Ya, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora yo en la segunda fila? En la fila 4, para obtener el valor. Según Lo ustedes. mismo que hizo arriba. Lo mismo, ¿sí? Igual, Igual, 4 ya, por, multiplicado de 4. claro. Ya, estos son 5 notas. ¿Qué pasa si tengo 2000 registros? Por ejemplo, en el caso de ustedes, les van a calcular un porcentaje de descuento a sus clientes por la edad. La edad es un porcentaje de descuento en el próximo tratamiento. Y tienen 2000 clientes. ¿Le van a calcular el porcentaje así uno por uno? No puedo arrastrar la fórmula hacia abajo. Exactamente. Lo que yo tengo que hacer acá es copiar la fórmula. ¿Cómo la puedo copiar? Me posiciono en la primera. ¿Ven ese puntito verde que está ahí? Cuando yo pongo el cursor sobre ese puntito verde, el cursor cambia a una cruceta negra. Doy un clic sostenido, sin soltar, y arrastro hacia abajo. Ahora, para no arrastrar, lo otro que puedo hacer también es lo mismo. Selecciono la celda sobre el punto verde, cuando está la cruceta negra, y doy un doble clic para que copie la fórmula hasta la máxima celda posible. Donde encuentre la fórmula. Pero está medio malo. Ahí sí.
Entonces, de esa manera nos ahorramos el tener que copiar la fórmula. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Porque nosotros hicimos, tenemos la nota en una columna, tenemos el número de la nota, tenemos la nota propiamente tal, porcentaje y el ponderado. Esto que nosotros hicimos acá se conoce como datos tabulados. Así. Datos tabulados. Es cuando ordenamos los datos de un Excel, de una hoja de cálculo, para darle un sentido de lectura que nos entregue información. Por ejemplo, ¿qué información puedo leer yo acá? La nota número 3 es un 7 que vale 25% y su ponderado es 1,75. Cuando yo puedo hacer esa lectura, cuando yo puedo interpretar información, porque un dato es algo solo, 15%. ¿Me dice algo? Si yo le pregunto lo que hay en la celda D3. Si yo le dijera a usted 15%, ¿para usted significa algo? No, Pero si yo le digo, la nota 5 es un 5 de 30% que su ponderado es 1,5, ¿eso le dice algo a usted? le está dando información acerca de dónde salió el Ya. porcentaje. Esa es la Ponderado. diferencia entre dato e información. El dato es algo suelto, solo, que no dice nada. Mientras que la información son un conjunto de datos que juntos, cuando yo los leo, puedo entender algo. Cuando yo puedo entender eso, es porque esto está tabulado, está ordenadito. Y con esto yo puedo empezar a copiar fórmulas, repetirlas, aplicar, por ejemplo, los bordes que habíamos visto. Le voy a poner todos los bordes, borde grueso. Le voy a poner color a la parte de arriba. En fin. ¿Ya? Vamos con las fórmulas. Yo les había mostrado que para obtener el promedio, por ejemplo, en el caso del ponderado, tengo que sumar. Todos estos valores los tengo que sumar. Yo podría poner, ¿cierto? Igual, esto más esto más esto. Pero de nuevo, si fueran sus clientes, fueran 2.000, que estoy sumando las compras que han hecho para ver cuánto obtuve en el día, sería demasiado trabajo. Lo que se hace en este caso es utilizar las fórmulas. Pestaña fórmulas y tengo varios grupos. Por ejemplo, las matemáticas y trigonométricas, donde está la función suma, pero como es una función tan utilizada, tengo la opción de autosuma. En la opción autosuma tengo suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Si yo presiono suma, lo que va a hacer es buscar el rango de números más cercano para sumarlo. En este caso, eso. Ahora, detalle importante con las funciones. Si yo me posiciono acá, doy un clic ahí, y presiono autosuma, me va a buscar los números hacia el lado. Si yo me pongo acá, autosuma, no va a encontrar nada. No se preocupe, Claudia, vaya nomás. Después revisa el video. Profe, consulta, ¿cómo puso la multiplicación en el teclado? En el teclado numérico está el asterisco. Si no tiene teclado numérico en el computador, tiene que ser el mayúscula y el más. Es raro mi teclado. Mira. Es que encontré el asterisco. Por ejemplo, si lo tienes acá, ¿cierto? Con el más, que si tú presionas aquí más, te aparece el más.
Y si tú quieres el asterisco, tienes que mantener presionado el botón mayúscula con la flechita hacia arriba. Lo mantienes presionado sin soltar y presionas el más y va a salir el asterisco. Ya. Ya, gracias, profe. De nada. Profe, no importa que salga más arribita el asterisco. No, no porque importa. está. Ah, ya, sale como arribita en el mío también. Lo importante es que aparezca el asterisco. Gracias. Entonces, ¿cómo íbamos? Acá tengo que sumar esto. Importante donde dan el clic antes de poner la fórmula. Donde yo marco la celda, ahí va a quedar la fórmula. Yo necesito poner el promedio acá. ¿Está bien que esté marcado ahí? No, No, tengo que darle clic acá. Marco la celda donde quiero que aparezca la fórmula. Marco autosuma y fíjense lo que me está seleccionando. ¿Estará bien esa selección? Me está sumando Esa todo es la esto, que quería. Está sumando Pero- todo hacia abajo. Pero le sobra una celda. le sobra una celda. Eso es lo que quería que se dieran cuenta. Sobra la 8. Lo voy a volver a seleccionar. Doy un clic sostenido, sin soltar, y arrastro hacia abajo. Ahora presiono Enter. Ese es el promedio. Profe, pero se pone primero donde dice autosuma y después se Hagamos el proceso completo de nuevo. marca. Proceso Que me completo. perdí. No se preocupe. Primero marco la celda, donde quiero que quede el resultado o la fórmula. Marco autosuma. Me va a encontrar automáticamente el rango de números. Pero yo no necesito el último, el E8. Yo necesito hasta el E7. Lo que voy a hacer, marco la primera celda, que es en este caso E3, doy un clic sostenido, sin soltar el clic, arrastro hacia abajo, y ahí suelto. Ya, Y profe, presiono gracias. Enter. Ahora, si lo que no quieren es utilizar el mouse o hacerlo de otra manera, aquí vamos a responder otra pregunta también. Marco la celda, autosuma, y estos números que están acá, se fijan que dice número 1, número 2 y hay puntos suspensivos. Yo a la suma le puedo indicar un rango. No, lo que pasa es que ellos no tienen para comprar bonos. Pero hay A la suma yo le puedo indicar un rango. ¿Cómo indico un rango? Separado por 2 puntos. El rango comienza en E3, 2 puntos, E7. De esa manera le estoy diciendo, desde el E3 hasta el E7, suma todo. También lo puedo escribir a mano. Por eso la división no se hace con 2 puntos, porque los 2 puntos indican rango. Ahí está. Ya, ahí tenemos el promedio. Vamos Profe. a utilizar, dígame. Me perdí mire, entendí cómo poner el número de nota, la nota, el porcentaje, pero de ahí a que me salga el ponderado, ahí me perdí. No sé qué hay que apretar ahí para que me salga el ponderado. El ponderado, una multiplicación entre la nota y el porcentaje. O sea, me pongo solamente en la línea en la línea 3 y me va a salir. No, tiene que hacer una multiplicación, lo voy a borrar. Ya, Tiene que por poner favor. igual la nota, que es ¿qué celda es la nota? La C3. Marco la C3, multiplicado. Ya. ¿Cuál es esta? El La porcentaje. D3. Listo, ahí está el ponderado. Ya, gracias, profe. Eso es. Y después simplemente Profe, yo me perdí en el promedio. los copio, ya, en el promedio. El promedio, porque en realidad no es una función promedio, es una suma de ponderados. Lo que tengo que hacer es sumar estos ponderados. ¿Cómo los sumo? Marco la celda, pestaña fórmulas, y ahí tengo la autosuma. Si yo marco la autosuma, me va a seleccionar todo este rango de números. ¿Está bien lo que selecciono ahí o le sobra algo? Sobra la 8.
La 8. Entonces, le doy un clic a E3, un clic sin soltar, o sea, doy el clic y lo mantengo presionado, y arrastro hacia abajo para seleccionar hasta el E7. La otra opción es que yo borre todo lo que está en la suma y le diga por un rango. ¿Cómo escribo un rango? ¿Dónde está la primera nota? ¿En qué celda? E3. E3. Para identificar un rango, pongo 2 puntos. ¿Cuál es la última nota del rango? E7. E7. Listo. Y ahí me está sumando todo lo que le estoy diciendo. Dígame. Eso es una suma normal, igual que arriba todo. Yo pensé que estaba dividiendo o algo así. Ya, es que cuando tiene la palabra delante, antes del paréntesis, eso es una función. Por eso dice suma. Yo tengo varias funciones. Por ejemplo, función promedio. ¿Te fijas? Igual y la palabra es una función. Incluso yo las puedo escribir igual y me suma y te da la sugerencia. Suma, suma cuadrado, suma serie, suma producto, suma si, sumar si conjunto, varias sumas. Yo necesito la suma solita. Eso es una función. Ya. ¿Ya? Pero Así que, en este caso, como para sacar un promedio que nos está enseñando, no se divide, se suma. no, ahí estamos sumando. Cuando usted ve los 2 puntos, no es una división, es un rango. ¿Se acuerda con qué símbolo dividimos en Excel? ¿O no se acuerda? Con el slash. Claro. Dame un segundito. Ahí está. Igual 10 dividido 5, ahí está la división. Pero si yo le pongo 2 puntos, me tomo un rango. Ah, es que eso es lo que me estaba confundiendo. Sé que el slash era división, pero ese a 2 puntos está dividiendo. No, ese 2 puntos no divide, selecciona un rango. Es para decir otra cosa. Por eso no se confunda con los 2 puntos. Los 2 puntos es para decir, ok, voy a hacer algo desde este punto hasta este otro punto. Los 2 puntos para seleccionar de dónde quiero hasta dónde quiero tomar la fórmula. Exacto. En este caso, la función suma, ¿desde dónde hasta dónde te está diciendo? Ya entendí, gracias. Del E3 hasta el E7. Exacto. ¿Ya? Perfecto. Profe, otra pregunta, disculpa que me retroceda más, pero No es se que, preocupe. ¿cómo se marca aquí para que quede todo en un cuadradito, la celda que vamos a ocupar? ¿Cómo eso? ¿Para que quede así negrito? ¿Me dice usted? Claro, Ya, lo que yo hice ahí fue pintarle los bordes. ¿y cómo lo hago? Pestaña inicio, grupo fuente, y ahí tengo el botón de bordes. Ahí tengo, por ejemplo, la opción todos los bordes, para que quede con los bordes simples. Selecciono de nuevo la tabla y le pongo borde exterior grueso. Ya. Incluso yo puedo dibujarle algunos bordes. Ahí tengo el botón de dibujar borde. Y yo puedo ir dibujando bordes. Ahí sí. Ya, Eso. ¿alguna otra consulta? Gracias. ¿Duda? Hasta acá. No, profe. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a seguir practicando las funciones. Vamos a buscar la nota más alta. Nota más alta. La nota más baja. Y vamos a sacar el promedio, literal, promedio. No ponderado, promedio. De todas estas notas que están acá, ¿cuál es la más alta? El 7. El 7, ¿Y la más baja? un 5. El 5. Ya. Yo lo puedo hacer así.
volvemos al ejemplo de los porcentajes. Tengo varios clientes con edades, 55 años, 20 años, 70 años, 30 años, qué sé yo. Necesito buscar a mi cliente más joven. Voy a ponerme a buscar en los 2000 registros cuál es el más joven o el más adulto. No, lo hago con alguna función. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, despliego autosuma y selecciono la función max, que busca el número más alto, máximo. Ese rango no me sirve. ¿Dónde tengo que buscar? ¿En qué rango están las notas? Notas. Hasta el E7. Las notas, ojo, acá están las Ah, notas. disculpe. El C7. Pero ¿desde dónde hasta dónde? Desde el C3. C3 al C7. Es desde C3 hasta C7. Ahí está. Entonces, ahí va a buscar ese rango de notas y me va a decir que la nota más alta es un 7. Lo mismo con la nota más baja. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, autosuma, min, y selecciono nuevamente las notas, desde C3 hasta C7. Y ahí presiono Enter y me dice que la nota más baja es un 5. ¿Qué pasa si este 7 lo cambio por un 4? Me van a cambiar la nota más alta y la nota más baja inmediatamente. Y me cambia el promedio también. ¿Se fijan cómo cambia todo? Y el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio normalmente? De la manera que la conocen Normalmente ustedes. se suma todo y se divide por la cantidad de productos que se sumaron. Exactamente. O sea, sumo todas las notas y si son 5 notas, divido por 5. Ujú. En vez de poner la nota 1 más la nota 2 más la nota 3, hay una función que se llama promedio. Pestaña fórmulas, autosuma, promedio. Y ahí selecciono el rango de notas y automáticamente los va a sumar y los va a promediar. Si se fijan, Profe, yo pensé que iba a promediar la nota alta y la nota baja nomás. Y yo eso hice. también puede ser. Es que estamos jugando simplemente, no. Haga el promedio de la otra. Bórrelo, lo borramos y hacemos el promedio. Ahora lo podemos escribir también. Igual, promedio, paréntesis, seleccionamos todo esto, cerramos paréntesis. Así les tiene que quedar. Profe, y para sacar el promedio del ponderado se hace igual, pero con el ponderado. Es que los ponderados, tú les sacas el porcentaje y simplemente los sumas. No se hace nada más. Esa es la diferencia entre promediar y obtener ponderado, que es lo que hacen en el instituto. Cuando se promedia, todas las notas valen lo mismo. Cuando se saca por ponderado, a una nota se le asigna más porcentaje y a otras menos. Sí. En ese caso, tú sacas el porcentaje y los resultados simplemente los sumas, no haces nada más. Ah, ok. Profe, me perdí en ese 6 que puso usted. Se perdió. Vamos a buscarlo. Pero en el 6, en el último. El del promedio. ¿Qué fue lo que hice? Marco la celda, pestaña fórmulas, autosuma y está el promedio. Voy a promediar las notas. Promedio
y voy a seleccionar las notas, porque eso es lo que quiero promediar, estas notas. ¿Sí? Sí, profe, lo estoy haciendo, espérenme. Vale. Lo dejo ahí mientras usted me avisa. Ah, sí, me resultó. Me resultó. Me dio un 6. Ya. Ahora, si se fijan, entre... Gracias. Esto se llama promedio, pero en realidad es ponderado. ¿Se fijan que la diferencia es mínima entre la suma de los ponderados y el promedio? Es muy poquita, ¿cierto? Los dos son prácticamente un 6. Pero si yo bajo la del mayor porcentaje, le pongo un 7, por ejemplo. Esto es un 6,4 y esto es un 6,6. Por ponderado, mientras mayor porcentaje tengan las notas, más afectan. Más diferencia hay en el promedio. Si usted se saca un 1 en esta nota, por el promedio normal le daría un 5,2. En ponderado le da un 4,8. Esa es la diferencia entre un sistema y otro. Profe, y en este caso el ponderado vendría siendo la nota final. No, el que está acá. Esto es el promedio final, ponderado. Entonces, por eso usted en el instituto tiene que tener especial atención con las notas que tienen mayor porcentaje, porque son las que más le afectan el promedio. El profe de matemática nos enseñó el año pasado, pero manual, hacer esto. ¿Ya? Pero costó demasiado hacerlo. A mí por lo menos lo entendí, pero me costó harto hacerlo. Y así con fórmula es mucho más fácil. Perdón. Sí, la verdad es que matemáticamente es como un poquito más, cuando lo hacemos manual, parece más largo. La fórmula automatiza varios procesos. Ya. ¿Estamos claros hasta acá con esto o alguna duda todavía? Yo bien, Listo. profe. Ya, entonces, acá abajo, bueno, el mío está en inglés, dice Sheet 1. Ustedes deben decirle hoja 1 probablemente. Acá hay un botón más. Si yo lo presiono, saca una hoja nueva. Yo puedo sacar varias hojas en el Excel. Vamos a utilizar una hoja de estas para ir utilizando los otros tipos de fórmulas. En este caso vamos a utilizar la función de texto. Voy a poner acá primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Ahí sí. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? Y acá el nombre completo. Funciones de texto. Las funciones de texto nos permiten trabajar, literalmente, como dice su nombre, con texto. Entonces acá vamos a tener Juan, puede ser Juan Gustavo, Muñoz, Arce, inventando. Paola, Andrea, Quirós, Flores. Y necesitamos obtener el nombre completo. Necesito juntar todos estos nombres y estos apellidos en una sola celda. Una de las opciones más tradicionales sería escribirlo a mano. Juan, Gustavo, Muñoz, Arce. Pero volvemos al mismo ejemplo.
¿Qué pasa si tengo que escribir 2000, 3000 nombres? No terminaría nunca. Para esto tenemos las funciones de texto. Marco la celda, pestaña fórmulas, el librito amarillo de texto, y acá tenemos la función concat o concatenar. La función concatenar une varios elementos en una sola celda. Entonces, me dice el texto 1. ¿Cuál sería el primer texto a juntar? Primer nombre, Vale, Nasli. Ya, pero ¿cuál es el primer nombre? Juan. Juan, ya. ¿Y Juan está en qué celda? En la B5. B5. El texto 2. ¿Cuál sería? ¿Te gusta ese auto? ¿Cómo? Gustavo. Porque es grande. Gustavo, ya. Pero lo que necesito que me digan es el nombre de la celda. C5. C5, ahí sí. Texto 3. D5. D5. Y la texto 4, E5. listo. Ahí nos queda el nombre con los apellidos. Tiene un problema así. Nos queda todo junto. Está casi. Nos falta un solo detalle. Para poder hacer esto bien, vamos a dar texto. Vamos a hacer lo mismo. El texto 1 era B5, Juan. Pero en el texto 2 le voy a dar un clic. Miren lo que voy a hacer, por favor. Doy un clic y en vez de marcar una celda, voy a presionar la barra espaciadora una vez. Y me cambio al texto 3. ¿Se fijan que queda con una comilla doble vacía dentro? Sí. Entonces, en el texto 3 va a ir el segundo nombre, C5. En el texto 4, ¿qué va? Espacio. Espacio. Texto 5. Primer apellido. D5. D5. Y acá tengo el control deslizante, por si acaso. En el texto 6, un espacio. Espacio. Y en el texto 7 va el segundo apellido. Cuando ustedes quieran probar algo antes de aceptarlo, ahí está la muestra. ¿Qué les va a quedar? Entonces, esta fórmula simplemente la copio. Y ahí está. Ya. ¿Quedó claro o lo repito? Repítalo, profe, porfa. No hay Sí, por problema. favor. Lo vamos a repetir, pero con Andrea, con Paola Andrea. Dame un segundo. Profe, no se escucha, no entendí nada de lo Eso que mismo. dijo. Ah, verdad, ahora sí. Hágalo otra vez. Vamos de nuevo. Por Marco la favor. celda, pestaña fórmulas, de texto, concat. Concat o concatenar, son lo mismo. Para cuando si lo hacen en significa Google eso? Drive. Concat es una fórmula de concatenar. Concatenar es cuando tú vas juntando varios elementos, los vas encadenando. Eso significa concatenar. De hecho, ahí te dice concatena una lista o rango de cadenas. Ah, ok. No se preocupe, Daniela, vaya nomás. Entonces, voy a concatenar o unir varios elementos. Concat.
El texto 1, ¿cuál es? Estamos haciéndolo con Paola, acuérdense. B6. B6. Le doy un clic a B6. En el texto 2 yo podría poner el segundo nombre, el de Andrea. Pero miren cómo queda ahí en la muestra. ¿Ven que queda todo junto? Ah, pegado ya. Entonces, para que no quede pegado, lo que voy a hacer en el texto 2, dejo el cursor parpadeando y aprieto la barra espaciadora una vez, hago un espacio. ¿Se fijan que quedó un poquito corrido el cursor? Sí. Le doy un clic al texto 3 y miren lo que pasó en el texto 2. Me pone comillas, espacio, comillas. Lo hace solito. En el texto 3, ¿qué va? Andrea. Andrea, que sería C6. En el texto 4, ¿qué iría? Espacio. Doy un clic, espacio, me cambio el texto 5. ¿Qué es lo que va ahora? D6. D6. Bajo, aquí tengo el control deslizante, la barrita, para ir al texto 6 y el 7. En el texto 6, ¿qué va? Espacio. Clic, espacio. Clic espacio, clic al texto 7 y va Flores. E6. Ahí está la muestra. Paola Andrea Quiroz Flores. Ah, ya entendí, profe, gracias. Es solo eso. Nombre, espacio. Nombre, espacio. Apellido, espacio. Y así voy agregando las cosas. ¿Se entendió ahora? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Lo explico de nuevo? Yo entendí. ¿Estamos bien entonces? Esta no es difícil. ¿Ya? Es como bien sencillo porque es solo eso. Vamos a utilizar dos funciones de texto más, que son más simples todavía. Se llaman mayus-c y minus-c. Lo único que hacen estas funciones, mayus-c, fórmulas de texto, mayus-c convierte una cadena de texto o letras en mayúsculas. Marco la celda de texto, mayus-c, y me pregunta cuál es el texto que quiero convertir. El nombre completo. F5, la que está acá. Esto es F5, Juan Gustavo Muñoz Arce. Lo único que hace es transformar todo el texto a mayúscula. Vamos a hacer lo mismo acá. Marco la celda, texto, mayus-c, selecciono el nombre y lo convierte a mayúscula. Nos queda minus C. Marco la celda de texto, minus C, selecciono el texto y va a convertir la cadena en minúscula. Vanessa, la escucho. Profe, es que yo lo estoy haciendo a través de Driver y no me permite abrir ese cuadro, solamente me permite seleccionar lo que voy a ocupar, entonces todo el nombre sale junto. Entiendo. Ya, lo que pasa es que en Drive no tiene el panel de fórmulas, tienes que hacerlo a mano. Tienes que ir escribiéndolo. Google Drive. Acá, ¿cierto? Ir a Drive. Nuevo. Esperamos un poco. Ahí está. Tú me estás hablando de texto, ¿cierto? Los nombres. Vanessa.
Aló. Es que tiene problemas con internet la Vane. Entonces a veces se le va la clase. Va y viene y va. Sí. Ya, pero lo vamos a hacer igual con esto. Para que la compañera, si nos está viendo, ahí tengo lo mismo. Lo mismo. Necesito el nombre completo. Nombre completo. El problema con Drive, problema entre comillas, es que no tiene el panel. Tienes que ir haciendo las fórmulas a manito. Insertar, función, y acá es de texto, concatenar. Y lo único que te hace es mostrar eso, cadena 1, cadena 2, cadena 3. Entonces, la cadena 1 es Juan. Punto y coma para separar, perdón, coma, ahí te indica los separadores, coma, la cadena 2, comillas, espacio, comillas, coma para separar a la cadena 3. Sería Gustavo, coma, comillas, espacio, comillas, coma. Muñoz, que es de 4, coma, comillas, espacio, comillas, coma. Y el último es Arce. Lo vamos a dejar ahí, se lo voy a mostrar. Espera un poquito. Gracias, profe. Ya, pero le quedó claro, ¿cierto? Sí, se me pega un poquito de internet, pero sí, ya entendí. Gracias. La dejaré ahí para que lo vea bien un minutito. Eso es todo lo que se hace, porque hay que escribirlo a mano. El separador es con coma y poner las dobles comillas a mano. Sigamos. Entonces, mayús C y minus C lo único que hacen es transformar de minúscula a mayúscula y de mayúscula a minúscula. Nada más. Ya. Vamos a ver la última función del día. La función sí. Ya, antes de ver la función sí nos vamos a tomar un break. A ver, son las 11:25. A las 11:40 volvemos del break, ¿ya? Ya, Profe, profe. ¿no hay posibilidad de pasar de corrido y después que- irnos antes? No se puede. No, si nos vamos a ir antes igual porque no les quiero meter mucha información porque con lo que vamos a ver ahora, ahí sí que vamos a quedar agotados. Esta es la parte más larga que sigue. Es una sola función, pero es súper larga. Profe, borró lo que hizo. No, está en la hojita ahí. Lo cambié de hojita acá abajo, nada más. Después se los mando esto por correo. Yo al menos lo intenté y me salió todo. Ya. Entonces, 15 minutos de break, por favor. Volvemos para ver la función sí y con eso terminamos el día. Ningún problema, Daniela. Ya, retomando la clase entonces, con la última parte que vamos a ver de Excel de hoy, vamos a ver la función lógica sí, que es una de las funciones más utilizadas, pero también una de las que mayor confusión genera. Las funciones lógicas, dame un segundito. Ya. Operadores lógicos. Tenemos no sé qué pasó ahí, pero operadores lógicos. Menor. Menor igual.
mayor, mayor igual, igual, distinto, distinto, y el último que es igual. Estas comparaciones siempre tienen un resultado, que es verdadero o falso. Entonces, ¿cómo funcionan los operadores lógicos? Vamos a poner igual si el número 5 es mayor que el 2. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Verdadero. Dice literalmente verdadero. Igual. El 10 es menor que el 5. El 10 es falso. Falso. Cuando nosotros comparamos números, podemos utilizar los cuatro, todos. Menor, menor igual, mayor que, distinto igual. Si yo les digo, el 10 es menor o igual que el 10, ¿verdadero o falso? Una pista, no es menor, pero sí se cumple el otro. Sí. El 10 no es menor que el 10. Es verdadero. Pero sí es igual. Al ser igual, es verdadero. Cuando yo voy a comparar palabras, yo solamente puedo comparar si son distintos o iguales. Por ejemplo, igual, la palabra hola, cierro comillas, es igual a la palabra chao. Falso. Falso. Igual, comillas, lunes es distinto de lunes. Falso. Falso. Nos falta una comilla. Porque son iguales, no son distintas. Lo otro sería que yo pusiera, por ejemplo, martes. Ahora, ¿por qué estoy enseñándole esto de los comparadores lógicos? Porque la función sí, la base son los operadores lógicos. Esto que está acá. Entonces yo le voy a decir que hay un promedio final, promedio final 5,4. Y necesitamos saber el estado de este alumno. El estado va a ser aprobado o reprobado. ¿Cómo sé yo si un alumno está aprobado o reprobado? Está aprobado si el promedio es mayor a ¿qué? 5,5. 5. No, no estoy hablando para el examen, aprobado. ¿Qué nota les pide a ustedes para pasar un ramo? 4. 4. Mayor o igual a 4. Vamos a correr esto un poquito. Está reprobado si el promedio es menor a 4. Listo. Esas son nuestras condiciones. Entonces vamos a utilizar la función lógica sí. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula. Pestaña fórmulas. Lógicas, sí. Entonces me pregunto, la prueba lógica. Lo que yo voy a comparar es el promedio. El promedio está en C3. Si lo que está en C3 es mayor
o igual a 4, lo que va a decir el mensaje valor si verdadero es que el alumno está aprobado. De lo contrario, si no es mayor o igual a 4, va a estar reprobado. Véanlo un segundo esto. Lo que le estoy diciendo es lo que está en la celda C4. Si voy a poner la lupa para que se vea un poco mejor. Es vistas, pantalla completa. Ahí sí. Ahí sí. Si lo que está en la C4 es mayor o igual a 4, estos mensajes de valor si verdadero y valor si falso, yo puedo poner lo que yo quiera. Aprobado, por ejemplo, pasó. No pasó. Lo que quieran, ¿ya? Aprobado. Voy a silenciar. Aprobado, reprobado. Ya, ahí está. Ustedes pueden poner lo que quieran acá. Entonces son solo mensajes. En este caso, ¿el alumno está aprobado o reprobado? Aprobado. Aprobado, ¿ya? Eso es lo único que hace la función sí. Si el promedio fuese un 4, va a estar aprobado. Si el promedio es un 2,5, está reprobado. ¿Lo explico de nuevo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Lo explica de nuevo, por favor? Ya. Primero que nada, ¿entendieron esto de los operadores lógicos o no? Eso es lo primero. Con confianza, chicas, porque esta parte es bien compleja. Eso sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Con esta base, yo tengo que ser capaz de entregar un mensaje. La única diferencia es que en vez de verdadero y falso, yo puedo personalizar los mensajes. Aprobado, reprobado, pasó, no pasó, buena, compadre, fuiste bueno, lo que quieran. ¿No? Lo que quieran. Ustedes pueden ponerle ahí cualquier cosa. 1, 2, 0, 1, no lo sé. Entonces, como promedio, vamos a tener un 5, 2. Y vamos a ver el estado. Pestaña fórmulas, lógicas, sí. La prueba lógica. ¿Qué es lo que voy a comparar? ¿Qué es lo que tengo que comparar yo para saber si el alumno pasó o no pasó? Si la nota es igual o superior a 4. Ya, pero ¿dónde está esa nota? ¿Dónde está ese promedio? C3. En C3. Puedo escribir C3 o puedo darle un clic. Ya, ¿cómo voy a poner los símbolos de comparación? Ojo, que acá puedo poner el que yo, bueno, como la condición es que sea mayor o igual, tengo que ocupar alguno de los 4 primeros. No puedo ocupar ni el distinto ni el igual. ¿Cuál quieren utilizar? ¿No se les ocurre? El mayor a 4. No igual, mayor. Ya, 4,1. solamente mayor. Que tener arriba un 4,01. Ya. En este caso, si van a utilizar el mayor, por ejemplo, yo estoy preguntando si lo que está en C3 es mayor a qué cosa. Acá, ¿qué nota tendría que poner?
4. Ya. Pregunta importante. 4,0. ¿El 4 es mayor que el 4? Igual. Es igual. No, igual. Por eso, si yo le pongo acá 4, si tengo promedio 4, lo vamos a hacer completo, con el punto de quiebre. Promedio 4. Lógicas, sí. Si lo que está en C3 y le pongo un 4, el 4 es mayor que el 4, va a decir que es falso. Y va a decir que el alumno está... Reprobado. ¿Y estaría bien eso? No, La no. nota final hay que ponerle 4.0. 4,0. Ya, acá tengo dos opciones para hacerlo. Y no es con el 4.0. Vean bien, cuando yo quiero comparar un número que quiero incluirlo, quiero que sea parte del grupo de los aprobados, las opciones son, o lo comparo con el signo igual, mayor o igual, o le pongo el mayor, pero le bajo un decimal. En vez de 4 sería 3.9. 3.9. Esos son los caminos que tengo. Porque el 4 es Para mayor... que el 4.0 sirva. Para que el 4.0 pase. O le bajo un decimal o le pongo el mayor o el igual. Ustedes verán ahí. Ambos caminos son válidos. No hay ninguno mejor que el otro. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe. Ya. ¿Alguien que no haya entendido todavía esta parte? Yo tiendo a entender, pero igual me cuesta un poco, profe. Ya. Miren, yo sé que es harta información lo de hoy día. Es que lo vamos a dejar hasta acá esto. Voy a detener la grabación.